Feica, el buen vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. La polivalència és un valor i en determinats casos una qüestió extraordinària. Atenció a la història de la nostra protagonista avui. Salma Parayuelo és una atleta aragonesa del Platges de Castelló que té fins a 5 rècords nacionals d'atletisme i ha sigut premiada amb el Premi Princesa Leonor pel seu extraordinari talent. Però és que Salma també és futbolista internacional amb el Villarreal i ja ha sigut campiona del món i d'Europa amb les categories inferiors de la selecció espanyola. Salma és atleta i és futbolista, i això que encara no ha decidit què vol ser de major. Soy Salma Parayuelo, soy futbolista del Villarreal y velocista del Platges de Castelló. Desde que era muy pequeñita me ha apasionado siempre el fútbol y el atletismo, creo que he nacido con ello y me encantaba jugar al fútbol unos días y entrenar atletismo otros. Al final poco a poco me fui profesionalizando y la cosa iba más en serio, vi que podía tener un futuro al final real en ambos deportes. El fútbol lo que más me gusta es que me parece un deporte muy bonito, es un deporte de equipo y al final de compartir un sueño también con mucha gente, con compañeras. Creo que el recorrido es mucho más bonito cuando estás acompañado también y sobre todo que es un deporte que me parece muy divertido. Ahora estoy estudiando segundo de bachillerato y al final es más complicado compaginarlo con el deporte porque tienes menos tiempo, pero intento organizarme un poquito para poder llevarlo todo bien. Me he partido de segundo de bachiller para poder llevar el año más tranquila y bueno, pues poco a poco no dejar aparte los estudios, que al final es algo muy importante, y pues también ir tranquila para poder continuar bien con mi carrera deportiva. Bueno, Salma, hacemos unos tiros para afinar la puntería. Vale. Venga, dale. Jo soc José Luis, soc preparador físic així en el Villarreal Club de Futbol i la meva funció en lo relatiu a Salma pues, és gestionar un poc el seu dia a dia entre els entrenaments de futbol i els entrenaments de l'atletisme, coordinant-lo un poc amb el seu cos tècnic de futbol i els seus entrenadors d'atletisme. La pràctica d'un esport a l'altre li perjudica en part en el sentit de que no li permet entrenar totes o dedicar totes les hores que deuria a un esport a nivell professional. Però d'altra banda ella està demostrant que a nivell de rendiment no li està perjudicant, perquè a dia d'avui està rendint amb els dos esports a un nivell altíssim. Jo la veig una atleta que juga a futbol, més per la seva morfologia, la seva tipologia. Si la veus físicament té una planta d'atleta que és innegable, però clar, la veus jugar a futbol i evidentment també és molt bona. A mí del atletismo lo que más me gusta, yo soy una chica que le gusta mucho competir, me gusta un montón el trabajar a diario, al final el atletismo es un deporte mucho más sufrido, mucho más físico, al final puedes llevar a tu cuerpo casi al límite y el hecho de entrenar, de competir, a mí el hecho de simplemente correr me da una sensación de libertad y de como que estoy en mi sitio, me gusta mucho cómo me siento al correr, me gusta mucho entrenar. Me gusta mucho al final el hecho de intentar superarse a sí misma y bueno, que cuando las cosas salen en el atletismo creo que es algo que te llena un montón. Hay que trabajar muy duro, hay que sufrir, pero después los resultados y las recompensas no tienen nombre lo que te aportan y cómo te llegan. Como objetivo para este verano, para la temporada de aire libre, tengo 2 citas súper importantes para mí, que es el europeo en Estonia y el Mundial Sub-20 en Nairobi, que son mis primeras competiciones internacionales a nivel Sub-20. Espero poder conseguir una buena marca en 400 vallas, en la especialidad que me voy a
que voy a entrenar este verano para esas 2 citas. Espero rendir y bajar mucho mi marca y a ver si consigo alguna medalla. Els arguments a favor per a que Salma es decidís cap al futbol són que és una atleta veloç, sap aguantar molt bé la pressió en competició, també té molt bon dispar, pot jugar tant d'extrem com d'interior, com de lateral dret i per suposo jo penso que podria ser una jugadora fundamental en qualsevol equip per el físic i tan portentos que té. Los argumentos para que Salma se decida por el atletismo básicamente son sus cualidades físicas, que es por lo que destaca, tanto en el fútbol como en el propio atletismo. Verla entrenar y competir pues es un auténtico espectáculo. Ha hecho mejor marca mundial de su prueba en categorías inferiores y bueno, con estas cualidades físicas yo creo que tiene potencial para poder ser en un futuro finalista olímpica. Y he tenido la suerte de que he podido compaginarlo hasta el día de hoy, que sigo disfrutando de ambos, sigo siendo muy feliz con ellos y bueno, en eso es lo que me baso, en lo que me hace feliz en el momento y en que en algún momento, aunque tenga que tomar la decisión, me voy a quedar a gusto de todo lo que habré disfrutado de cada deporte. A córrer dones, un espai oferit per Take al Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.